la desventaja de tener un microcontrolador en serie, entonces hay que tener mucho cuidado si podemos perder el tiempo o no. En el caso de este programa, como no hay otra cosa que se esté ejecutando o que necesitemos que se ejecuta de forma multihilos o lo que algunos llaman en paralelo, que ya saben que no es así, pues, pues entonces hay que tener cuidado de que no utilizar este tipo de estrategias cuando se tienen este tipo de interrupciones. Si no tienes interrupciones, no hay problema. Si tu programa es completamente lineal, como todos los que hemos hecho, es decir, ejecuto instrucción por instrucción sin problema, pues ahí la tienen. Pero bueno, entonces por si en algún momento lo necesitan, pues es una forma de que les puede afectar problemas, les puede provocar problemas en las interrupciones. Bien, y bueno, para que sepan, porque esas no las vamos a alcanzar a ver, que las interrupciones son eso. Yo tengo mi main principal, que es en el que siempre hemos programado, y cuando se produce una interrupción, algo que literalmente interrumpa el procesador, salta a una subrutina elegida. Por ejemplo, aquí puedo definir otra subrutina aquí en este espacio y se ejecuta esa subrutina, que se llama subrutina de interrupción. Entonces se ejecuta y regresa justamente en la posición en la que estaba de aquí del programa. Es decir, si yo estaba aquí ejecutando esta parte, terminé de ejecutar, salto a la interrupción, regreso y continúo aquí, que reitero es muy semejante a lo que ya les había comentado del multihilos. Solamente que se pueden manejar solamente aquí 2 hilos, pero bueno, es bastante práctico. Bien, entonces se le agrega estos ifs aquí. Se elimina el efecto rebote, entonces pues vamos a corroborarlo. Bien, entonces otra vez aquí y el mismo programa. Aprieto y entonces se ve aquí como ahora la transición sí es de 1 en 1. De tener -3 pasé a 0, vuelvo a apretar una vez y ahora tengo +3. Y estos dos se recorrieron, ¿no? Se van recorriendo, se va haciendo un corrimiento de esos 2 bits. Vuelvo a apretarle aquí y se hace el corrimiento. Recordemos que vamos desplazando de 1 en 1 un bit. Y este cambió a 6, ¿no? Entonces se va haciendo muy bien. Entonces, bueno, si yo aprieto el otro, pues regreso a la posición donde estaba, que era 6, 3, 0, -3, ¿no? Y algo muy similar se ve aquí. Este es un motor a pasos unipolar, este es bipolar. Y bueno, también les quería presentar la forma en la que se pueden conectar. Aquí, de lo que acabamos de ver en teoría, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Qué le hace falta a estos diagramas de los L298? ¿Las protecciones? ¿Cuáles son las protecciones? ¿Los diodos? Exactamente. Son muy importantes que cuando se haga en simulación no hay problema, ¿no? Pero cuando ustedes lo hagan en físico, y esto es algo que a lo mejor es bastante simple tanto en programación como en hardware, pero el semestre pasado, no es cierto, el antepasado, tuve un alumno que estuvo batallando una semana por no saber echar a andar un motor a pasos. Una semana perdiendo el tiempo en a ver cómo le hacía porque no podía echar a andar un motor a pasos. Entonces, un motor a pasos es de las cosas que no les debería de quitar tiempo y que son súper mega utilizados en proyectos, sobre todo proyectos que luego les dejan un montón y luego ni les enseñan a utilizar las cosas. Entonces, un motor a pasos es súper importante que lo sepan utilizar. Entonces, bueno, ahí está eso. Y los diodos son muy importantes porque si no, se pueden echar el driver, ¿no? Si les va bien, porque si de plano ocurre un transitorio ahí medio muy feo que afecte a la tierra, como la tierra está conectada con la tierra del microcontrolador, también se pueden echar al microcontrolador. Entonces, pues bueno, la idea es proteger lo mejor posible sus componentes, ¿no? Entonces, como a una carga digital, que es el microcontrolador, estamos acoplándolo con una etapa
un poquito de una potencia más grande, ese no es el problema. Sin embargo, es una carga inductiva. Entonces, las cargas inductivas hay que tener mucho cuidado con estas. Igualmente, en lugar de este motor a pasos, pueden utilizar el mismo programa para un motor de corriente directa que necesiten acoplar, también se puede, ¿no? La diferencia es que en lugar de tener aquí una secuencia, simple y sencillamente, si necesitan que gire para un lado, ponen 1, 0 aquí y ya está. Porque tiene para dos motores de corriente directa. Puede ser una forma o si quieren controlado como puente H, entonces 1, 0, 1, 0, gira hacia un lado. Y después 0, 1, 0, 1 y gira hacia el otro. Nada más son dos variantes. Pero pues este mismo hardware que es el 298 y que funciona igual para el 293 y el 293D, pues funciona para motores a pasos y para motores de corriente directa. Me parece, si mal no recuerdo, que el L298 aguanta motores de amper, no me acuerdo si de 1 amper o de 1 amper y medio. Entonces, pues aguanta motores pues con una potencia significativa y con voltajes de operación, me parece, creo que hasta los 38 volts. Pero bueno, eso lo pueden consultar en la hoja de especificaciones. Entonces, pues los hace bastante útiles para no sufrir con puentes H. Hay una versión de drivers que aguantan motores que consumen hasta 4, 8, me parece que hasta 10 amperes, ¿no? Entonces, pues bueno, esos ya son motores más grandecitos. Pero pues bueno, para que sepan que se puede acoplar con un microcontrolador y bastante bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Oye, No. Okay. Bien, entonces ahora la siguiente parte es métodos de visualización. Ya vimos uno que es a través de los displays. ¿Cómo? Ok, bueno. Ya vimos los displays que de 7 segmentos para método de visualizado. Pero hay un método de visualización muchísimo más famoso que es a través de las pantallas LCD de cristal líquido, que eso significa LCD, display de cristal líquido. Y tiene una ventaja considerable, se las presento si alguna vez, creo que la mayoría de nosotros las hemos visto, sobre todo en algunas dispensadoras de refrescos, por ejemplo, o algunas máquinas igual de monedas, ese tipo, aparecen estos displays. Entonces, ¿qué ventajas ofrece esto respecto a los displays de 7 segmentos? Pues bueno, de entrada es que estas famosísimas displays LCDs son memorias. La realidad es que son memorias. Está constituido por un sistema de dos memorias. Una memoria RAM, que es el equivalente de ver visualizado los caracteres aquí, y una memoria EPROM, que lo que hace es guardar los caracteres que se pueden mostrar. Entonces, esto ofrece también que tenemos en las versiones más sencillas, como es esta, tenemos 16 caracteres por fila. Aquí tenemos dos filas, este LCD es de 16 por 2, es decir, podemos mostrar 16 caracteres en cada fila. Y al ser memorias, quiere decir que una vez que yo imprima un carácter, por ejemplo, suponiendo que yo aquí imprima algo semejante como, no sé, aquí M, y acá una I, y acá, bueno, ITLA. A diferencia de un display, yo lo imprimo una vez y puedo hacer que el micro se vaya a hacer otras cosas porque al ser una memoria se va a quedar aquí visualizado de forma indeterminada. Entonces yo no necesito nada de estar con tazas de refresco o volver a mostrar y hacer que el micro lo muestre varias veces. No, con una vez que lo muestre es más que suficiente porque la realidad es que esta LCD es un conjunto de memorias. Entonces ya saben ustedes cómo funciona una memoria.
tenemos un bus de datos, tenemos un bus de control y un bus de direcciones. La ventaja que nos ofrece también una LCD de este tipo es que cuando nosotros vimos memorias, pues le poníamos aquí la dirección y aquí veíamos los datos, ¿no? Ay, perdón. Veíamos los datos. Otra vez. Dirección aquí y datos acá, ¿no? Entonces, acá. Y datos, ahí está. Entonces, y tenemos aquí el bus de control. Lo voy a poner acá. Entonces también tenemos aquí el bus de control. Bueno, pues algo similar vamos a tener aquí porque tenemos las memorias de la misma manera. La diferencia va a radicar, o la ventaja que nos va a ofrecer es que al ser memoria, en el caso de la EEPROM no volátil, con que nosotros demos el carácter que queremos ver, directamente se va a ver aquí. Entonces, o se va a escribir, es decir, vamos a empezar a escribir en cada uno de sus cuadritos que equivale justamente a cada carácter que podemos desplegar. Y el bus de control, pues bueno, no es más que para, nos va a ayudar para saber otra cosa. Así como tenemos este bus de direcciones y de datos para decir qué carácter queremos desplegar, también existen otro tipo de datos en una LCD que son los comandos. Entonces, si yo quiero borrar la pantalla, entonces le digo, ¿sabes qué? No, a través del bus de control, le digo a la LCD, ¿sabes qué? Ahora te voy a enviar un comando. Entonces, en lugar de un carácter, un comando. Entonces, esos comandos pueden ser limpia la pantalla, mueve el cursor, apágate pantalla, préndete pantalla, hace el efecto de scrolling. Ese efecto de marquesina también se puede hacer directamente ya con un solo comando, sin la necesidad ahí de estar haciendo mucho merequetengue como el que vimos. También se puede hacer borrar un carácter, por ejemplo. Bueno, algo así como borrar es un efecto. Si queremos que haya un display o un cursor, que se muestre el cursor o que no se muestre, es decir, puede ser que aquí tengamos el cursor. Si queremos que esté parpadeando, si no queremos que esté parpadeando, es decir, se pueden hacer con los comandos pues un poquito más de diseño respecto a las necesidades de cómo queremos que se muestre el texto. Entonces, a través de los mismos buses, pues podemos acceder tanto a la parte de comandos como a la parte de caracteres. También, por otro lado, algo que se puede hacer, que no vamos a ver, es si yo necesito crear mi propio carácter, se puede hacer. Me parece que se tiene espacio para 7 caracteres u 8, no recuerdo bien, para que el usuario pueda crear sus propios caracteres, ¿no? Porque recordemos, es una memoria EEPROM, ya viene precargada con varios caracteres. Ahora, ¿a qué obedecen? Antes, perdón. Otra ventaja es que, pues bueno, en total yo puedo hacer el despliegue de 32 caracteres, ¿no? Si yo hiciera esto con unos displays de 7 segmentos, necesitaría 32 displays para desplegar exactamente lo mismo. Y utilizar 32 displays significaría, por la técnica del multiplexado, utilizar un bus de datos de 8 y más aparte 32 bits para poder hacer el multiplexado. Entonces, básicamente con eso me acabo el microcontrolador solo para desplegar. Entonces, aparte de eso, la otra ventaja que se ofrece de una LCD es su bajo consumo. Ya habíamos comentado que un display para prender cada foquito, porque bueno, no foquito, cada LED, se necesita de 10 miliamperes aproximadamente. Si yo utilizara los 32 displays y los prendiera todos al mismo tiempo, pues estamos hablando de que necesitaría ya a lo mejor
son 8 por 32, pues al menos un cuarto de ampere, ¿no? O sea, 250 miliamperes solamente para prender los displays. Entonces es un consumo excesivo de corriente. Pues bueno, resulta que una LCD requiere de única y exclusivamente 5 miliamperios. Entonces es básicamente nada. Y es razón por la cual se puede utilizar estas LCD en sus calculadoras. Por ejemplo, su calculadora también tiene este tipo de display y las calculadoras hasta tienen una pequeña celda solar que les permite funcionar. ¿Razón por qué? Pues porque el consumo es muy bajo. Entonces, bueno, pues es una técnica de visualización muy buena. Y claro, no es la única, ¿no? Hay versiones más grandes, hay versiones de 16x4, por ejemplo, y bueno, hay varias versiones, pero se manejan igual. Entonces, bueno, aquí se muestra que tenemos nuestras celdas, que ya se los había comentado. Y bueno, cada celda se compone de una matriz de puntos que prendiendo cada punto, pues podemos visualizar el carácter a algo muy semejante a lo que hacíamos al momento de nosotros crear nuestro carácter en el display, ¿no? Dependiendo cómo estuviera conectado el puerto. Igualito, ¿no? Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, Inge. Ok. Bien. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué dirección necesito yo hacer para poner qué carácter, ¿no? O qué dato. Pues resulta que algo también muy bonito de esto de las LCDs es que son completamente compatibles con la tabla ASCII. Quiere decir que si nosotros vemos una tabla ASCII, que se las puse acá, esto quiere decir que es la forma o es una de las formas de despliegue de datos más familiarizada con el humano. Entonces, quiere decir que para una tabla ASCII, que es lo que maneja, por ejemplo, la computadora, cuando nosotros apretamos la tecla A, resulta que lo que le estamos enviando es un 41 hexadecimal al procesador. Entonces, quiere decir que los números y caracteres vienen o tienen un equivalente hexadecimal, ¿no? Como todo lo que hemos visto, igualito. Entonces, así como ustedes hacían su tabla para su nombre, por ejemplo, para los displays, pues igual, esta tabla es básicamente lo mismo. Entonces, en este caso, la LCD viene cargada con los elementos básicos del abecedario de la tabla ASCII y algunos, los números que empiezan a partir del 30 hexadecimal y algunos caracteres importantes o de mayor uso. Entonces, la LCD es completamente compatible con nuestra tabla hexadecimal, sobre todo, perdón, nuestra tabla ASCII, sobre todo con de aquí hasta acá, más o menos. Entonces, se puede utilizar y son las direcciones que nosotros utilizaremos para mostrar que es básicamente esto. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, aquí les dice la dirección que hay que utilizar para el visualizado de cada una de estos bits. Y si ustedes ponen en su calculadora 0, 0, porque aquí dice que esta es la parte alta, y ponen 0, 0, 1, 1, y para hacer el 0 necesitan que el bit más bajo sean 4 ceros, pues resulta que este 0 equivale a 0x30. Y que, como lo vimos acá, resulta que ese 0x30, el 0 es correspondiente al 0 en la tabla ASCII. Entonces es completamente equivalente. Y entonces, por un lado, tenemos los caracteres que se utilizan generalmente en América y Europa. Y por otro lado, tenemos caracteres asiáticos, que son estas direcciones de acá. Entonces, bueno, son los menos utilizados, podrían utilizarse, y algunos símbolos
también tenemos griegos. Por ejemplo, aquí tenemos beta. Por ejemplo, aquí tenemos teta, ¿no? Epsilon, por ejemplo, mu, omega, por ejemplo. Entonces tenemos también algunos símbolos extra que pueden ser útiles. Bien, entonces ya tenemos esa parte. Por otro lado, pues, habíamos comentado que tenemos un bus de control. Ese bus de control está formado por el bit RW, RS y E. La E es de enable, entonces cada vez que nosotros queramos hacer una operación, el enable tiene que pasar a 1. Y el RW indica lectura o escritura. Básicamente, RW en todo momento va a estar en escritura. Es decir, nosotros le vamos a ir poniendo déjenme ver algo, nada más, ya. Le vamos a ir poniendo directamente qué dato es el que queremos que se despliegue y ya está. Cuando nosotros cambiamos RW a 1, significa, por otro lado, que vamos o podemos crear, es cuando nosotros podemos crear nuestros caracteres. Entonces, este de aquí no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar los precargados. Y finalmente el RS es el que me va a permitir, si yo estoy en el registro de control, ¿qué quiere decir eso del registro de control? Quiere decir que si yo estoy en el modo comandos o en el modo caracteres. Entonces, si RS está en 0, estoy en el modo comandos. Si RS estoy en 1, estoy en el modo carácter, ¿no? Entonces, pues solo eso. Entonces, pues ya está. Ese es muy sencillo. El bus de control no tiene mucho chiste. Otra ventaja que también nos ofrece la LCD es que nos permite trabajar con 8 bits, es decir, yo envío los 8 bits de un carácter o de un comando, o también con 4 bits. Entonces, es decir, que yo puedo utilizar 4 pines de la LCD para disminuir espacio o para disminuir la cantidad de pines de conexión. Entonces, en lugar de utilizar 8 bits, un puerto completo puedo utilizar la mitad. Sin embargo, cuando se utiliza esto, pues lo que se hace es hacer una secuencia, que la vamos a ver ahorita más adelante, y envío 4 bits, hago una secuencia a través del bus de control, es decir, le informo que le estoy enviando solamente 4 bits, y después envío los otros 4 bits restantes, es decir, envío el nivel alto y después el nivel bajo. Pero bueno, la ventaja que nos permite hacer eso es pues poder utilizar una cantidad más pequeña de bits del microcontrolador. Bien, entonces, bueno, estos son los pines básicos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos los 8 bits, entonces hay que conectarlos directamente a nuestro microcontrolador, como lo vemos en esta parte, es decir, 1 a 1. O en su defecto, si utilizamos solamente 4, pues solamente con 4 bits es más que suficiente. Y aparte, claro, 2 bits más necesarios para la parte de enable y la parte de RS. Y como les dije, como en este caso no vamos a escribir un nuevo carácter nosotros, entonces pues directamente se lo paso a tierra. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Ok. No. Ok, entonces ya vimos los pines de conexión, ya vimos cómo mandar a llamar o cómo más bien poner un dato y demás. Más bien vimos qué datos se pueden hacer, cómo funciona, cómo está configurado sus bits. Aquí están los 8 que les decía, el 5 y 6, el 4, 5 y 6 son los de control y el 1, 2 y 3 son para prender y apagar nuestra LCD, conectar alimentación, y tenemos uno extra que es el BEE, que es de contraste. Entonces, ustedes pueden variar el voltaje entre 0 y 5 volts y el contraste de la LCD cambia. Se vuelve más oscura o más brillante. Hay LCDs que tienen un
15 y 16 extra, no todas la tienen, que es simple y sencillamente para prenderle una luz. No todas la traen. Bien, entonces ya que lo tenemos de esta manera, las dos posibles formas, ahora, ¿cómo yo puedo escribir y demás en mi LCD? Primero, hay que ver que se tiene una secuencia de inicialización. Primero, es importante mencionar que la secuencia de inicialización es importante porque originalmente esta secuencia la hace solita la LCD, sin embargo requiere condiciones como muy específicas para que la haga solita. Es decir, que la tensión no varíe mucho, que haya pasado un tiempo predeterminado desde que no haya variado y bueno, muchas cosas. Entonces, lo que se hace mejor es hacerla por software. Entonces, tenemos por un lado, al lado izquierdo, la secuencia de inicialización si nosotros queremos que funcione en modo 8 bits, que es esta de aquí. Y por el lado derecho, que es esta de acá, sí queremos que funcione en 4 bits. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se prende nuestro sistema. Hay que hacer que una vez prendido el sistema se haga una espera de 15 milisegundos para que se alcance por lo menos 4.5 volts en el sistema. Y después hay que enviar un 1, y estos son caracteres de no importa, es decir, hay que enviar un 1 y lo demás no importa. En el caso de 8 bits, y como solamente se trabaja con el nivel más alto, pues como no importan estos, en el caso de 4 bits, pues se envía solamente los dos unos, que equivalen a un 3. Resulta que el 1 y los demás 0, equivale a un 30. Un 30 hexadecimal. Entonces, quiere decir que ya sea en 4 bits o en 8 bits, perdón, en 4 bits o en 8 bits, nosotros tenemos que enviar, después de los 15 milisegundos, hay que enviarle al puerto forzosamente un 30. Se envía ese 30 y después se hace espera de 4.1 milisegundos. Ya que esperé ese tiempo, entonces, si se dan cuenta, nuevamente se requiere enviar ese 30. Entonces, se tiene que volver a enviar el 30. Espero 100 microsegundos y una vez más hay que volver a enviar ese 30, que es hasta aquí. Entonces, por tanto, hay que enviar 3 veces el 30, ¿no? O equivalente, hay que enviar 3 veces o hay que prender 3 veces el bit 4 y 5 de nuestra LCD. Ya que completamos eso, en el caso del de 8 bits, partimos al modo de configuraciones directa. Es decir, mostramos este valor 1, 1 y N y F. N y F nos permiten hacer configuraciones de si queremos que parpadee parpadee, por ejemplo, el cursor o no. Entonces, bueno, se pueden hacer configuraciones que esto se puede ver más abajo, ¿no? Que, bueno, ahorita se los presento. En el caso de 4 bits, lo que yo necesito hacer es envío, después de este último 3, ahora resulta que envío un 1 en el bit 5 y un 0 en el bit 4. Entonces, lo que ahí estoy haciendo, a diferencia de acá, si se dan cuenta, eso no existe acá, ahí es el momento en el que yo le digo a la LCD que va a funcionar en 4 bits. Entonces, esta es la parte extra respecto a la de 8 bits, ¿no? Entonces, en ese momento le digo que vas a funcionar en 4 bits. Por eso aquí aparece partido
En 2 quiere decir que se envía lo mismo, si se dan cuenta, se envían los primeros de aquí para acá, que es estos de acá. Es la primera secuencia que se envía. Déjenme hacerlo un poquito mejor. O equivalente a la primera secuencia. Esta de acá. Y después, ya que la tengo así, la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, hay que enviarlo de los primeros 4. Ahorita no voy a tomar en cuenta estos. Porque, pues, bueno, nada me está diciendo cómo debe de estar RS y RW. RS está en 0, quiere decir que en todo momento estoy, digamos, en el modo comandos. Entonces, envío los primeros 4 bits que me pide forzosamente de esta manera y después tengo que enviar los de configuración. Entonces, de esta manera yo estoy partiendo los primeros 8, que era esto de acá, esto es la configuración. Los estoy partiendo, pues, como me lo pide la especificación del display. Luego voy a la siguiente línea, que es enviarle esto. Y si se dan cuenta, eso no cambia. Se puede enviar igual. Entonces, son los primeros 4 son 0, que son estos de acá. Son iguales. Y las siguientes 1 y 3 ceros, que es esto de acá. Entonces, ahí nada más estoy pidiendo que el display esté apagado de momento. Es decir, que no se vea nada ahorita. La siguiente es nuevamente enviar una secuencia que es una secuencia de limpieza. Entonces, pues 4 bits en ceros y luego un 1. Entonces, si se dan cuenta, estoy partiendo. Se parte, ¿no? En lugar de enviar directamente, por ejemplo, aquí un 1 hexadecimal, lo que hago es partir esto, de alguna manera separarlos, y primero envío el 0 y después envío el 1. Ahí no, perdón. Primero envío el 0 acá y después envío el 1. Entonces es lo que se hace, partirlo, ¿no? Para enviar de 4 en 4. Y finalmente, pues también tenemos aquí esto que también es parte de la configuración. Y una vez que ya configuramos y enviamos las secuencias que nos piden, estamos listos para empezar a escribir directamente caracteres. Sin embargo, pues acabamos de hablar que se puede partir eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo también cómo debo de enviar eso. Entonces, pues aquí me está diciendo, ¿no? Que yo debo de enviar, pero la pregunta es cómo lo debo de enviar. Entonces, eso se llama temporización. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo debo de manejar el bus de control para que yo pueda enviar esto de acá? Entonces, pues, por ejemplo, me dice que antes de enviar yo necesito poner la señal de enable en 0. Primero en 0, o sea, de entrada en 0. Preferentemente, aquí dice en 0, siempre a 0 o a 1 antes de iniciar. Yo la pongo siempre en 0. Es decir, está deshabilitado por completo el display. Se pone la señal RS a 1, que recordemos que eso es para la RS, recordemos que nos permite diferenciar entre si se envía un comando o se envía un carácter. Después se pone en el bus de datos lo que queremos enviar. Se cambia el estado del enable, es decir, si yo lo tenía aquí en 0, lo pongo en 1 y lo pongo por 300 nanosegundos hasta que vuelva a bajar a 0. Y tan tan. Eso es suficiente para los 8 bits. Entonces, bueno, esto es un diagrama de tiempos donde se puede ver exactamente lo mismo, ¿no? En el caso de 4 bits, se agrega ahí nada más un par de pasos extra. Nuevamente aquí inicio con el enable en 0. RS lo cambio a 1, si es que tenía algún valor diferente. Entonces, primero se sitúan los 4 bits más significativos, es decir, el nivel alto, así como acá, ¿no? Es decir, en ese momento sitúo, por ejemplo, este.
Ya que lo sitúo en el puerto de datos, entonces lo siguiente es volver a dar el mismo pulso en enable, es decir, hacer esto, que dure 300 nanosegundos. Cuando cambia, lo que hago ahora es sitúo ahora el nivel bajo. Por ejemplo, ahora sitúo la parte de abajo, que es el nivel bajo. Recordemos que estamos dividiendo en dos, ¿no? Nivel bajo, nivel alto. Y lo sitúo. Entonces, vuelvo a dar ese pulso y listo. El carácter ha sido impreso en la LCD. Entonces, la realidad es que no tiene mucho, no es muy complejo, ¿no? Hacer esto de la impresión de datos. Entonces, si yo quiero pasar entre comandos o datos, debo de seguir exactamente lo mismo, pero la única diferencia es cómo cambio este RS y punto. Entonces, si yo quiero poner un comando, pues RS debe de estar en 0. Si quiero poner un dato, RS debe de estar en 1. Punto. Ya, no cambia nada. Todas las secuencias siguientes igualitas. Si yo quiero borrar la pantalla, que es con un 0x01 hexadecimal, entonces RS debe estar en 0 y eso es lo que envío en el bus de datos. Si yo quiero enviar un 1, que aparezca un 1 en la LCD, pues debo de enviar un 0x31, porque recordemos que según la tabla ASCII, el 0 es el 0x30 y el 1 es el 0x31. Entonces, bueno, esa es la secuencia que hay que seguir. Y pues, por ejemplo, aquí podemos ver todos los comandos que se puede utilizar. Entonces, podemos, la limpieza del display, que es lo que les decía, es un 1 hexadecimal. Mandar el display a casa, es decir, a la primera posición de la primera fila. Entrar al modo set, que esto se utilizó básicamente o se utiliza cuando nosotros le decimos si queremos que sea de 4 o de 8 bits. Si el display está prendido o apagado. Si queremos hacer un desplazamiento del cursor. Y bueno, básicamente esas son las operaciones más importantes. Y aquí les dice, ¿no? Que es de cada uno. En el caso, por ejemplo, vamos a ver aquí en el de, por ejemplo, en el de function set, que se utiliza en la configuración, DL. DL nos dice que, aquí está. Si DL es igual a 1, entonces quiere decir que estamos utilizando 8 bits. Le estamos diciendo que 8 bits. Si es 0, entonces 4 bits, que es justo lo que se hizo en el diagrama anterior. Luego tenemos N. N nos dice si vamos a utilizar 2 líneas o solamente una línea. Podemos utilizar las dos o solamente una. Y la F finalmente nos dice qué tan grande queremos que sea. Si queremos que sea de 5 por 10 puntos o de 5 por 8 puntos. Entonces, pues bueno, nada más es como una opción para qué tan grande queremos que se vea nuestras letras, por así decirlo. Entonces, bueno, ya que tenemos todo eso en conjunción, pues aquí les muestro una tabla resumen que nos ayuda, ¿no? Entonces, 0x01 en el modo comandos, limpia la pantalla. El 0x04 desplaza el cursor, no las letras, el cursor a la izquierda. Y este que es 0x05 desplaza el visualizador. Entonces, eso sí, desplaza todo a la derecha. Entonces, con eso podemos dar, por ejemplo, el efecto scroll. Igual aquí en el visualizador a la izquierda, si queremos apagar o prender el visualizador, es decir, que haga algo, que no haga nada. Y bueno, y tenemos aquí algunas otros resúmenes. Si queremos ir al inicio de la segunda fila o al inicio de la primera, etcétera. Entonces,